Un saludo muy especial a todos los oyentes del Cartel Paranormal, la Mega RCN. Es una gran bendición poder estar de nuevo en contacto y poder hablar de estos temas tan inquietantes, tan fascinantes, tan misteriosos. Y el tema que vamos a tratar es un tema muy amplio, muy profundo, hay muchas ramificaciones, hay muchos conceptos, hay muchas ideas, muchas historias que contar. No lo podemos encasillar solo un prototipo del tema que estamos abordando, un esquema, una simbología, una semiótica única, o sea, una historia única sobre las brujas o la bruja, sino que es una materia profundamente extensa, profundamente misteriosa, profundamente inquietante y fascinante. Iniciemos con desmitificar el concepto de bruja, el que nos han vendido las películas, el que creemos en una sabiduría popular de que son mujeres que se encargan de muchas facetas y que a veces nosotros no entendemos bien en sí que es una bruja. Para eso debemos de entender de que el brujo, la bruja, hay una escala y en esa escala hay una importancia muy fundamental. Y aunque el machismo no solo está en las religiones monoteístas o tradicionales, en la brujería, en el satanismo, en la hechicería también está. No es lo mismo el hombre que la mujer. La mujer se vuelve eh, como la hacedora de muchas cosas, pero el que manda, el que lleva las riendas, el que tiene el poder sobre eh, el mundo oscuro, tenebroso, ocultista es el hombre. Y no lo digo yo, no lo estoy inventando, es algo que es de tradición, donde ellos siempre, el hombre siempre lleva la delantera en todas las sociedades y en el mundo contemporáneo. Eso es algo que siendo machista es una realidad, que con el tiempo ha cambiado las circunstancias. Entonces el ocultismo, la brujería, el satanismo le han dado una apertura también a la mujer, pero no es lo mismo un brujo que una bruja, así sea muy poderosa la bruja. El brujo tiene mucho más poder y entra en un nivel superior al de la mujer. Por eso hay pocos brujos y más brujas. Por lo general los grupos, sí, existen grupos de brujos y de brujas. El brujo es el que da la pauta, es el líder. En sectas satánicas también se da el mismo esquema. Entonces, debemos de entender y comprender qué es la bruja. La bruja es una mujer que hace brujería, que hace maldad, que hace cosas negativas, eh, invocaciones satánicas, que hace un pacto satánico con el demonio o demonios o espíritus bajos para conseguir algún poder, para conseguir algún beneficio sentimental, económico, espiritual, personal. Algunas lo hacen es por poder y ese dicho que existe socialmente, que no creo en brujas, pero que las hay, es algo que está muy incrustado en la cultura. También tenemos que hacer un análisis psicológico, antropológico, sociológico, teológico, de la historia de la brujería y de la historia de la bruja, de las brujas, porque no solo hay un esquema, un nivel de brujería o de brujas o un estilo de brujería como tal definido, sino que existen muchos tipos de brujería de diferentes corrientes, de diferentes formas de hacerla, como también hay diferentes tipos de bruja. Pero debemos de entender de que la bruja, y esto es algo que debemos tener muy claro, la bruja es la que hace la maldad.
la que invoca espíritus bajos tiene pactos con el demonio y con espíritus bajos para hacer daño. Y está plenamente identificada con las fuerzas oscuras, con las fuerzas del mal, que son dañinas la mayoría de veces. Eh, o pueden utilizarla para alguna cosa buena, por darle un título, pero que viene con una contraprestación porque el enemigo nunca da nada a cambio gratis. Es algo importante que lo tengamos bien presente porque a veces eh, creemos que todas las brujas o ese término coloquial genérico, más bien genérico, embarcan todo lo que es la brujería y todo lo que son las brujas. Y no. Ahora, hay mujeres que espiritualmente tienen una conexión especial con lo espiritual. Y creemos que este tipo de mujeres también encajan en ese parámetro uniforme de la brujería y de la bruja. Entonces no debemos también entender eso. ¿Qué es lo que sucede en la Edad Media? Sobre todo en la Edad Media, aunque esto viene de siglos atrás, milenios atrás, civilizaciones antiguas, o sea, el brujo, la bruja, el chamán, son cuestiones, el vidente, el profeta, que estos son temas muy fascinantes, muy antiguos. Hay una diversidad enorme de conceptos y de formas y cómo actúan y cómo trabajan y cómo son. Entonces es bueno empezar hablando de lo siguiente. Dios permite que nosotros en el camino espiritual desarrollemos dones y facultades. Don es un regalo de Dios que se puede también desarrollar, se trabaja en ese regalo, y facultad es algo que, que es de nacimiento, que es algo que se nace o se hereda. Muchas veces son eh, tendencias que hay en una familia y eso se ve también en las brujas y también se ve en lo que entre comillas llamamos magia negra y magia blanca, y hay también magia verde y magia roja y amarilla. Bueno, hay muchas clasificaciones, y la bruja buena o la bruja mala, como los cuentos de Disney. Encontramos de que no es tan fácil el tema, no es tan fácil de clasificar a X o Y persona, mujer o hombre en esta categoría. Y aunque ya desde tiempos muy antiguos y desde las cortes de todos los reyes y los emperadores, habían sus asesores espirituales y entre ellos había de todo, bueno y malo y revuelto. En la Edad Media, cuando se empieza la caza de brujas, eh, uno de los entes fue la Santa Inquisición, en la cual desarrolló varios compendios del diagnóstico de qué tipo de bruja y qué bruja era. Obviamente, el machismo también de ese tiempo encaminaron más hacia la mujer y en los casos documentados de la Inquisición y estatales, porque esto no solo lo hacía la Inquisición era una organización dentro de la iglesia que se encargaba de esta parte, eh, que se dio en varios procesos, en varias épocas y de forma diversa. No es lo mismo la Inquisición española, la francesa, la inglesa, la romana. Todas son diferentes, aunque sí tienen parámetros muy parecidos, pero esto sería para otro audio más adelante hablar sobre la Inquisición. Entonces, estos parámetros de la Edad Media y el oscurantismo evocaron demasiado hacia la mujer, como lo eh, vengo diciendo desde que iniciamos el audio. La mujer siempre ha estado relegada de todos los ámbitos. En algunas civilizaciones tenían
eran muy menospreciadas, valían igual que un esclavo. Otras eran mucho más asequibles y le daban un valor más importante. Encontramos a los judíos que le daban un cierto valor a las mujeres, pero obviamente una sociedad machista. Los romanos a las mujeres de alta alcurnia, por llamarlo así, tenían también su estatus y algunas preventas, pero las plebeyas o la servidumbre no lo tenía. Los espartanos tenían un sentido de valor muy importante de equilibrar al hombre y a la mujer y las posibilidades, y tenían unas prebendas las mujeres un poco más. Los fenicios también, los turcos también, pero en general la mujer siempre fue eh, llevada como al extremo de que por su naturaleza, y esto lo viene hablando San Agustín de Hipona, sobre que a través de la mujer de Eva entró la maldad y la perdición al mundo. Entonces, desde ahí empieza, entonces ya después viene la Virgen María, que viene a reconstruir, la llena de gracia, viene a restaurar, viene a unificar y a restaurar ese equilibrio entre Dios y los hombres y Dios, y Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida y la salvación. Entonces, esa vinculación de ciertas características de la mujer hicieron de que se estigmatizara y se lograra socialmente aceptar tanto en lo evangélico, lo protestante, como en lo católico en la Edad Media, que ellas tenían más afinidad de ser esposas, amantes, concubinas del demonio, de Satanás. Y por ende, sus afinidades a hacer la brujería y a hacer el mal. Por eso fue tan marcada esa parte de la Edad Media, eh, aunque antiguamente también se creía en eso, y pues hay relatos, pero en la Edad Media es cuando más se hace marcada ese machismo, por llamarlo de esa forma, que en parte sí tiene razón porque las mujeres siempre han tenido un sexto sentido. Las mujeres siempre han sido muy cercanas a lo espiritual. Las mujeres tienen unas más, unas menos, como una premonición de ciertas cosas. Y eso las hace ser muy intuitivas y muy espirituales. El cristianismo, Jesús le dio una apertura plena a la mujer, cosa que ningún rabino maestro, rabí, lo había realizado, logrado, proyectado. Una sociedad machista totalmente, fundamentalista. Y Jesús rompe esos paradigmas y le da a la mujer una propiedad muy grande. Recordemos que las mujeres aportaban económicamente, las mujeres organizaban la iglesia, las mujeres fueron las que estuvieron todo el tiempo con Jesús, tanto en su crucifixión como en el sepulcro, cuando se manifiesta la resurrección. Entonces la mujer tiene un papel muy importante. Entonces, y han existido grandes místicas y doctoras de la iglesia que han tenido unos dones y unas facultades extraordinarias. Pero también al otro lado, las mujeres también han sido ese mismo sexto sentido, esa intuición, esa sensibilidad a lo espiritual, las han llevado por otros caminos que se han mezclado. Entonces, a veces no se puede vislumbrar bien, es buena, es mala, magia negra, magia roja, magia blanca, es una bruja roja, es una bruja blanca, es una bruja satánica, es una bruja que hace brujerías, o es una brujita buena que quiere ayudar, que quiere colaborar, que tiene sus facultades, porque todo eso se mezcla y depende de cada caso. Es algo muy particular y muy específico. Y esta medida de circunstancias hace que estos perfiles hacen difícil
el encajar y el organizar un perfil definido de lo que es una bruja como tal. Pero partamos de la premisa que les di, que la bruja es la que hace pactos satánicos, la que hace maldad, la que está plenamente identificada con el demonio. A veces por rebeldía, a veces porque eso espiritual, esa fuerza espiritual negativa las llama más, eh, se vuelven mucho más sensibles a ese camino y terminan yéndose con el enemigo. Las que se dedican a la brujería eh, como tal. Están, para que entendamos un poco la clasificación, están las espiritistas o las medium, que tienen opción de una facultad de poder extender su mente, su espíritu, para poder contactar espíritus o entidades del más allá. Eh, Algunos que son positivos, algunos que son negativos. Por lo general son negativos porque no son espíritus, almas que están en la luz y que se prestan para esos juegos y esa temática y esa forma de actuar. Es para otro audio más adelante hablar sobre el espiritismo y la mediunidad y las mujeres que han ejercido esta faceta. Siguen las videntes. La vidente viene, o locución también, o premonición. Son fenómenos paranormales donde visión viene de ver, o ven en su mente, o pueden ser con los ojos abiertos, o a través de los sueños también dormidas, eh, circunstancias que pueden suceder o que están sucediendo, tener algunos conocimientos. Pero eso no quiere decir de que sean satánicas o sean brujas, sino que son mujeres que tienen una sensibilidad especial y que han trabajado en algunas áreas espirituales para desarrollarlo. Eso también lo encontramos en el catolicismo, en el cristianismo. Podemos analizar a Santa Teresa de Ávila, podemos analizar a Santa Hilebranda, podemos utilizar a varias mujeres o místicos o místicas que han tenido revelaciones con los ángeles, con la Virgen, con Dios. Y que en esa conexión espiritual y divina han recibido mensajes y han recibido manifestaciones. Este es un grupo aparte, que a veces los medios tienen también facultades o dones también como el de los videntes o clarividentes o los que tienen el don de sueños o el que tienen revelaciones o profecía. Y ese es un tema muy amplio, el de la profecía, largo, largo, pero es muy emocionante. Algún día tendremos la oportunidad de hablar sobre los profetas de Israel, los profetas de Mesopotamia, los profetas también de otros pueblos y otras civilizaciones y entender un poco cómo es la temática. Están las herbolarias o las que se dedicaron a la parte naturista, que tienen una facultad, una facilidad para los remedios, para la salud, para el hacer mezclas, para este tipo de circunstancias. Este es otro grupo, pero ellas no son brujas, porque volvemos al mismo concepto. El concepto de la bruja, ¿cuál es? El que hace pactos con el demonio y hace trabajos de brujería, hechicería, maldición. No quiere decir que nuestros otros grupos o subgrupos eh, de mujeres y también de hombres, porque no es solo de mujeres, sino que hoy estamos hablando de las brujas, entonces hay más una tendencia a lo femenino. Estas eh, mujeres, por decirlo de alguna forma, también hacen estilo de algunos rituales. Y estos rituales, hasta cierto punto, eh, ya se podrían llamar como brujería, pero sin llegar a tener pactos o llegar a tener eh, unidades fuertes con espíritus bajos.
pero sí pueden llegar a tener de cierta forma, indirectamente. Y ahí viene lo que es la magia blanca o la brujería blanca, que es una derivación eh, no directa, indirecta, de trabajar con fuerzas de la naturaleza, fuerzas oscuras y fuerzas del demonio, pero sin tener muy desde la barrera, muy desde lejitos. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado en, por ejemplo, las artes adivinatorias, las mancias y las artes oscuras. Todo esto se puede mezclar porque es que no hay una, una limitación hasta dónde usted es bruja o no es bruja, pero podemos entender un poco que también el ser humano tiene unas capacidades que son a veces hereditarias, genéticas, a veces son de nacimiento, a veces son golpes, porque hay personas que han desarrollado facultades o dones a través de accidentes, golpes o estar al borde de la muerte, porque Dios también, dones que Dios da, usted va en el camino espiritual y Dios le va desarrollando dones, facultades. Esto está en parte de la teología vivencial o teología carismática. Eh, y esto también se puede dar al otro lado, al lado oscuro, donde antiguamente no habían este, este estudio de parapsicología, estudio de los fenómenos paranormales. Y entonces está clasificado, está muy cerrado, muy sesgado en lo que es de Dios y lo que es del demonio. Y que todo conocimiento, y eso pasó en la Edad Media, cuando cae el Imperio Romano y se destruye toda la organización que tenía bajo el control del Imperio Romano. Hablo de ingeniería, hablo de tecnología, hablo de comercio, hablo de cultura, hablo de la lengua, hablo de aprendizaje, hablo de organización, de política, de leyes. Todo eso se deshace, quedan algunas cosas y el feudalismo empieza a regir y en eso hay ese vacío del Imperio Romano lo toma la Iglesia. Entonces el Papa se vuelve la figura del emperador. Hay una simbiosis donde traspasa ya acá el Imperio Romano y pasa, ya está, ya con Constantino queda oficialmente la Iglesia católica, el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, pero todavía no tienen ese poder. Cuando llega la Baja Edad Media es cuando ya realmente tienen un poder político, económico, en el cual llenan ese vacío de el Imperio Romano. Entonces la Iglesia se convierte en rey y señor, da las leyes, el derecho canónico, las ejecuta, un modelo muy romano del Imperio Romano lo sigue en su administración y también entran en la parte cultural, la parte ideológica, la parte científica, y es ahí donde empiezan a ver los problemas, porque empieza la cacería, empieza el buscar todo lo que es herejía y todo lo que no está aprobado por la Santa Sede, sino que se vuelve entonces en un peligro y vemos como en los cátaros, vemos cómo los acabaron, vemos en las cruzadas, vemos en la Inquisición hasta 1800, desde 1500 algo oficialmente, porque antes también se dio, pero oficialmente desde el 1500 algo hasta 1900, 1800 algo, eh, desarrollaron este proceso donde la iglesia es la que da el veto de todo. Y bajo ese parámetro, entonces todo lo que fuera ciencia botánica, por ejemplo, por dar un ejemplo, todo lo que fuera una ciencia empírica, y vemos el proceso como fue con Galileo, Copérnico y Kepler y todos ellos, que es complejo la situación. Es compleja la situación, ¿por qué? Porque siendo rey y señor dando las leyes y toda la forma de estructurar una sociedad, eh, se resetea la humanidad prácticamente.
en cuestión de ingeniería, en cuestión de higiene, en cuestión de medicina. Es como si se volviera de nuevo a todos esos avances que los pueblos antiguos, civilizaciones antiguas, griegos, romanos, mesopotámicos, egipcios, etcétera, se perdió en la mayoría. Grandes bibliotecas, se perdió, se hizo un corte a la humanidad, entonces se tiene que empezar a reconstruir. Y en ese proceso pues está la iglesia y empieza una persecución contra todo lo que sea no aprobado por la iglesia. Es algo muy complejo. No solo pensemos, y esto lo podemos hablar más adelante, de la Santa Inquisición, que es como nos la han vendido, que fue terrible y que acabó con todo el mundo y todas las mujeres eran brujas y las quemaban. No, eso tampoco es cierto. Pero sí existían y han existido y existen hasta el día de hoy este tipo de mujeres que son proclives a la maldad y a hacer el daño. Todavía en el tiempo moderno, y creemos que no existen, que no son, a veces tenemos esa figura de Disney que es la brujita, que está jibada, que es viejita, que tiene una verruga en la nariz y que está en los bosques, aunque sí existen. Y este sería otro tema para hablar de las brujas solitarias o las brujas verdes o las brujas que les gusta vivir solas. También existen los, los aquelarres y los grupos de brujas y familiares también, pero esto ya sería para hablarlo en otro audio. Y estas mujeres creemos que son aisladas de la sociedad, pero no, hay muchas que se visten muy bien, que son muy bonitas y que hacen trabajos de brujería para enfermar, para traer ruina, para traer miseria, para enfermar a muchas personas y hacerle daño. Como hay otras mujeres que también se dedican a la consejería espiritual, por darle un nombre, que desafortunadamente tienen visos hacia cosas negativas, pero esto ya es algo muy particular y tocaría entrar a estudiar caso por caso, eh, particularmente esta persona. ¿Por qué? Porque el que utilice ciertas herramientas, por ejemplo, la botánica, como se los explicaba, no quiere decir que sean brujas, que tienen una sensibilidad a lo espiritual y puedan también mezclar la visión, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que sean brujas. Pero de que ahí puedan llegar a hacerlo, lo pueden llegar a hacer, sí, claro. Y en esa búsqueda de poder y en esa búsqueda de exactitud y en esa búsqueda de la economía y en esa búsqueda de ser efectivos en lo que están haciendo, pues se involucran también con el enemigo para adquirir niveles, poderes y resultados de sus trabajos de sea para hacer el bien o hacer el mal. Ya sabemos que ese bien es entre comillas porque a lo último siempre hay una contraprestación donde el enemigo se manifiesta y ahí vienen los problemas. Bueno, podemos entender de que en la historia han habido muchas mujeres que han tenido una curiosidad espiritual. Unas se han torcido, es una palabra bíblica, se torcieron del camino y otras se fueron por el camino del Señor y encontramos a grandes santas y en grandes líderes de muchas religiones que llegaron a ser muy espirituales, pero que tenían muy presente el camino del bien. Es importante entender de que esto no es una cuestión mitológica, esto no es un mito, esto no es una leyenda, y no es algo creado por Disney, aunque hay muchas películas, y sobre todo en los últimos 10 años, que hablan y han hecho investigaciones muy precisas sobre el fenómeno de la bruja. Está en nuestra sociedad, en todas las sociedades, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, ejercen de diferentes formas y que también hacen el mal. Entonces debemos fortalecernos. ¿Cómo nos protegemos de una bruja? Tendríamos que hablar extensamente de cómo trabajan las brujas, los tipos de brujerías, y esto es muy interesante y es bueno saberlo. Cómo se manifiestan,
pero la protección más grande son los sacramentos, la oración, el Santo Rosario. Eh, Pueden descargar un libro que se llama Cómo enfrentar al demonio y vencerlo. Habla sobre algunas recomendaciones, un manual de liberación que podemos utilizar. Pueden descargar el libro también, La brujería en la historia. También lo pueden habla más específicamente sobre esta cuestión de las brujas, y traen oraciones también de protección. Tener una vida eh, transparente, buscar ser una buena persona. La oración es la fuente de poder, de conexión con Dios. Eh, los sacramentales, el agua, aceite y la sal, tenerlos en el hogar son muy importantes para la salud, para el progreso, para la protección de trabajos de brujería, de hechicería, y estar en gracia de Dios. Estar en gracia de Dios es caminar con Jesús, es andar con Él, seguir sus pasos, es muy importante. Para las personas que necesiten ayuda en sanación, en liberación, en consejería espiritual, ayuda en prosperidad, restauración de hogares con los hijos, estos casos de brujería, de posesión, pueden llamar al 600-3445 en Bogotá en las tardes. Ya arrancamos con todas las medidas de bioseguridad para poder prestar este servicio que es muy importante, en el cual hay muchas personas que sufren y muchas personas que viven unas historias muy fuertes de vida que necesitan esta ayuda. En Internet, Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. No representamos a la Iglesia Romana. En Twitter, Facebook, Instagram, YouTube encuentran mis videos que también hablo de estos temas. Está la Escuela en Alta Espiritualidad, donde damos cursos virtuales de todos estos temas: sanación, liberación, protección, espiritualidad. Deseándoles que el Señor los bendiga, los cubra con su sangre poderosa. Soy Monseñor Andrés Tirado, deseándoles que siempre estén protegidos, consagrados, cerrados y sellados con la sangre de Cristo. Una feliz noche.